Pues mira, o sea, obviamente la crítica ayuda a que el lector se acerque, pero pues antes de acercarse tiene que haber el producto disponible, ¿no? Y muchas veces, en el caso de los jóvenes, si ellos ya están interesados, ya no les interesa que diga la crítica. Yo tuve la oportunidad de ir en el 2010, en el 2015, fui a Ámsterdam, hubo una convención de cómic, la primera que organizaba la universidad, y yo pues me inscribí, me invitaron al final. Pues es una experiencia muy bonita, aunque salió algo cara, porque pues no fueron vacaciones, ¿no? Fue ir a trabajar. Y yo pensé, cuando iba en camino, yo pensé que el cómic en México estaba en pañales. Cuando regresaba, decía, estamos en óvulo, ¿no? Todavía no salimos, ¿no? Todavía ni siquiera nos hemos formado, todavía no se ha germinado, todavía no se ha fecundado, en comparación al nivel de análisis que ya tienen los europeos sobre el cómic, estos análisis hermenéuticos literarios que aquí todavía no es fácil animarse a hacer, puesto que cuando uno hace una crítica, desde luego viene la respuesta, ¿no? Y que nos pongan en evidencia, pues no nos va a gustar, pero no existe todavía eh, esta, no sabría cómo decirlo, no existe esta tradición de criticar el cómic o de analizarlo propiamente para decirle al lector que ya leyó el cómic que se perdió, o para anunciarle al que no lo ha leído que va a ganar. Entonces, es tan difícil verlo porque, por ejemplo, tampoco tenemos esta tradición, costumbre de leer una buena crítica cinematográfica antes de ir a ver una película. Si el actor me interesa, si la actriz me gusta, voy a ir, pero no voy a leer una crítica de 2 páginas para saber si vale la pena ir. Así estamos todavía, mientras que en otros lugares hay personas que si no leen al crítico de cine de cabecera, pues no van. Hasta no saber qué dijo fulanito, no voy, ¿no? Aquí tenemos el Tomatazos y el Rotten Tomatoes, y ahí me dicen si sacó más de 80 sí voy, si sacó menos de 80 no voy. Pues esos no son parámetros que me digan nada, ¿no? Es decir, voy a ir con el flujo de la gente a la que le gustó, ¿por qué? Porque está bien hecho y está bien actuado, pero ¿qué tal que no es mi tema? ¿No? ¿Qué tal que el tema está muy alejado de mis intereses? No me va a gustar aunque la película tenga 8 o 9 de calificación. Entonces, con el cómic sucede un poco así, no vamos a entrar en esa tradición. Yo tengo también entre mis logros, por ahí los iba a comentar, pero ya los estoy diciendo, haber publicado en la revista El Cuco, que uno dice El Cuco y ay, qué poquito, ¿no? Pero es Cuadernos del Cómic de España, y la tienen dos, se me fue el nombre ahorita, dos de los grandes críticos de cómic de España. Cuando yo recibí los 2 primeros números en internet y fui los imprimí, son unas cosas así gordas, 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 tenía que imprimirlos porque no podía dejar de abrazarlos y besarlos, el 1 y el 2, y todos los participantes eran doctores, artistas, cinéfilos, estudiantes de esto, tenían miles de publicaciones y finalmente habían dedicado pues un artículo al cómic, y el cómic así de un análisis, de una precisión, de un interés. Años después, esto fue hace 2 años, en el número 10, o sea, tuvieron que pasar 10 números para que yo me animara y mandara yo un análisis de cómo se construye la identidad geográfica en la obra de Roberto Fontana Rosa. Les gustó, lo aprobaron y lo publicaron, y para mí ha sido así como también un momento cumbre en mi carrera, así con lágrimas porque no me la podía creer. Ese es lo que finalmente, después, en mi caso, pues muchos años, 15, me animé a hacer y ya lo saco, pero tampoco encuentro pues espacios, ni peticiones, o sea, me interesa más seguir dando mis talleres porque llego a más gente, que escribir un artículo que pues, leyeron los doctores que ya sabían eso, ¿no? Digo, ya lo han de haber sabido porque tampoco soy, no descubrí el hilo negro de nada, ¿no? Entonces, creo que no tenemos esa tradición, que urge esa tradición. Yo te digo, la vi en Europa y me quedé así, porque los gringos, perdón, los norteamericanos la han iniciado a través de Scott McCloud, que empezó, y Neil Cohn, que son dos de los grandes pues críticos de las cosas que se hacen, pero también ellos sí están en pañales en comparación con Europa, ¿no? Allá se discuten todavía cuál ciudad es la que vio nacer al cómic, si Bélgica o Bruselas, no sé, ahorita estoy como en duda, pero se discuten esas cosas, y aquí más bien así como cuando tenemos una clase en donde se abre el corazón,
Empecemos. A ver, levante la mano y cuente la historia a quién le rompían sus cómics de niño, ¿no? Y ya, ay, pues a mí, ¿por qué? Pues porque era en el libro vaquero y estaba feo. En mi caso era el libro no sé qué de los herejes y tenía falta de ortografía, ¿no? Entonces mi mamá iba y lo rompía. Entonces, pues ve, o sea, la diferencia en tradición, ¿no? Pues mira, antes que nada, el crítico tendría que ser un amante del noveno arte. No se aceptan críticas del que no conozca el noveno arte y no lo ame mucho. O sea, no. Yo de plano tendría que tener mi lista de lectores para estar segura de que lo que voy a leer me va a iluminar. Y en segundo lugar, sí creo, te digo, en esta tradición de la crítica, sí creo que esas cuestiones que se nos hacen forzadas son las comunes, ¿no? Son los que es como en este avance académico es a donde se llega, ¿no? Si yo te voy a decir brevemente, porque por ahí tengo una micro reseña del libro de Bechdel, obviamente es para, pues para los apenas conocedores, no tiene ninguna gran profundidad, es una descripción nada más, pero sí te decir, ay, es que está muy interesante, ella sufrió mucho y vale mucho la pena su vida porque el sufrimiento pues nos llena a todos, pues no necesitas esa crítica, ¿no? Esta es una crítica donde te diga, oye, bueno, pero esta visión en donde ella va pensando las cosas y al mismo tiempo la relaciona con la literatura que va leyendo en sus estudios de licenciatura y que ella va así como haciendo una red interesantísima entre lo que lee y su vida personal y sexual, ahí hay algo, bueno, yo también quiero saber qué es lo que hay, ¿verdad? Quiero leer qué está leyendo ella para llegar a su nivel de conocimiento intelectual y personal. Pero para yo poderte decir eso, pues posiblemente tú ya deberías haber leído el texto del que voy a hablar o en su defecto si estás muy interesado en saber qué pienso yo, simple mortal, de un trabajo que sin mis palabras ya tiene una valía inmensa. Entonces, en el mundo del cómic estamos todavía dudando de la valía inmensa del producto. Entonces, mientras yo dude de si el producto es bueno o malo, no me interesa qué piense fulanito. Ese es el problema real. Si yo ya estoy empapado de lo que es el cómic, lo vivo, me nutre, lo sudo por las noches, obviamente quiero saber qué piensa todo el mundo de esto, porque a mí me encantó. Yo ya me fui a leer 3, 4 críticas a ver si estoy en lo correcto o aluciné o ese día no había dormido, quién sabe de cuál había fumado. No, 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 estamos en el camino correcto cuando el crítico nos va mostrando cosas que si bien no pude ver en su momento, voy a regresar a mi texto a verlas, porque ese crítico que ya lo amó, que ya lo descifró, que ya lo desmenuzó, me está dando más. Pero si son críticas así muy superficiales, pues no, ni al caso. Y para llegar a críticas profundas, tengo que tener un entendimiento profundo de mi producto. Y es ahí donde nosotros seguimos trabajando, en que existe un entendimiento profundo del producto. ¿Para qué me adelanto? ¿Para qué les obligo a mis alumnos a leer una crítica seria y densa si todavía no aman el cómic? Entonces, primero, así yo les digo, les garantizo que lo van a amar con mis talleres. Ya que lo aman, entonces ya se arma una dinámica y ya empiezan ellos a comentarlo. Yo te puedo platicar que el día que di mi ponencia, fui invitada a San Diego por una de las personas a quien yo había citado en mi tesis, milagrosamente, y llego a San Diego y me toca, no sé, voy a inventar, era a las 10 mi ponencia en una mesa y a las 9 había habido otra mesa. La mesa de las 9 estaba llena de gente, estaba abarrotada, felizmente no se fueron todos cuando empezó mi mesa, pero casi sí, y el tema de la mesa era Batman contra el Guasón, la psicología de los personajes. Para yo poder quedarme esa mesa y disfrutarla, yo ya tuve que haber leído Batman el Guasón y haberme preguntado qué onda con la psicología de los personajes, ¿no? Ahí, bueno, yo obviamente llegué cuando ya había empezado y una de las cosas eran que decían es que sin el Joker, Batman no es Batman. Y para nosotros eso es como, wow, me estás develando una cosa maravillosa, interesante, pero otras personas no irían jamás, bueno, no irían ni siquiera a la Comic Con, pero porque no quieren, no porque no puedan, pero no se meterían a escuchar una hora de 4 personitas discutiendo sobre sus estudios psicológicos, cómo ven la psicología de los personajes, y no por separado, sino como un binomio que existe para que tu lector tengas un disfrute y un entendimiento de la vida de ese binomio. Entonces, así de densa es la crítica.
Así quisiéramos nosotros estar, pero todavía no. Entonces, mientras llegamos a esos momentos, pues hay que seguir haciendo como le dicen, el camino, así con nuestros machetes. Vamos abriendo un camino para que quizá nuestros alumnos, mis alumnos que ahorita tienen 18, 20 años, a lo mejor en 5, 10 años, ellos ya son críticos de cómic, ellos ya pueden decir cosas importantes de lo que han leído y sobre lo que han leído, y entonces tengamos esta tradición de leer crítica de cómic, que yo, pues, así como te lo digo, creo que es una tradición porque pues se vuelve uno, es como una tradición que uno va disfrutando, ¿no? Generalmente ya hay quien sí tiene una tradición de leer estas reseñas de las cosas que se hacen en Netflix, por ejemplo. Y ya ni siquiera es leer, ponen un canal que habla de Netflix y las 10 mejores películas de Netflix. Y entonces se ponen a apuntar y entonces después las ven. Eso es una tradición, pero es una tradición muy individual y cada quien decide. Pues de la misma manera la tradición de cómic tendría que, pues en algún momento, prender y fomentarse para que la gente dijera, a ver, voy a ir o voy a comprar unos cómics o voy a abrir la página de Webtoon o la que sea, pero quiero saber qué hay ahorita. Y entonces, ¿cuáles son los mejores 10 cómics de Webtoon? Me veo mi video, los apunto y luego los veo. O el manga, ¿no? El manga que existe, tantísimo manga, yo a veces ya me siento muy rezagada porque no, pues no lo leo, de repente ando preguntando, oye, ¿cuál es el manga que está? No, pues mira aquí y allá, ok, y entonces busco la información, me interesa saber por qué es relevante ese manga, ¿no? Y pues depende de cada quien, pero es una tradición que todavía no, yo siento que no es generalizada.